¿Se está muriendo?, repitió Enid, y se cubrió la boca con la mano. Resultaba curioso, pero pese a todas las descripciones del señor Throckmorton, a ella no le había pasado por la cabeza la idea de un MacLean agonizante. Aquel hombre, que tenía tanto la energía como la negligencia de un niño, nunca caminaba, sino que corría, nunca hablaba, sino que gritaba, nunca sonreía, sino que era presa de una risa histérica. Para él, la muerte sería la aventura definitiva. A veces ella pensaba que MacLean solo había deseado abrazar la muerte en un dramático y final coup de théâtre. El accidente ocurrió hace un mes. El señor Throckmorton la condujo al asiento que ella había desdeñado poco antes, y ella se sentó maquinalmente. ¿Qué le ocurre? ¿Ha perdido algún miembro? ¿Por qué se está muriendo? Los fragmentos de vidrio le hicieron cortes en la cara y el pecho, y tiene una pierna rota. Me han dicho que el hueso le sobresalía de la piel. Ella se estremeció. Las fracturas múltiples solían matar a una persona. ¿Cómo pudo regresar a Inglaterra? Viajó en barco, una travesía terrible por mares embravecidos. Recobraba el conocimiento por lo menos una vez al día, pero ahora, está tan débil que esos momentos son menos frecuentes. El señor Throckmorton la miraba sin pestañear. A menos que podamos alimentarlo, no hay esperanza. No le pedimos a usted que se ocupe de la tarea más dura. Hay una enfermera, y el doctor viene a diario. Entonces, ¿por qué me han hecho venir? Confiamos en que el sonido de su dulce voz pueda hacerle volver en sí. ¿Desde el borde de la muerte? Las posibilidades de que eso suceda son escasas. Le digo la verdad. Él no siente ningún cariño por el sonido de mi voz. Pero Enid estaba librando una batalla perdida, y lo sabía. Me niego a abandonar la esperanza. Todos cuantos le conocemos nos negamos a abandonar la esperanza. Por supuesto. Ella comprendía ese sentimiento. Había sido bendecida, o maldecida, según como se mirase, con un alma en la que, a pesar de sus penalidades, florecía una eterna esperanza. Por mucho que se reprendiera a sí misma, por muy a menudo que se exigiera a sí misma buen sentido, siempre creía en una vida mejor, mañana. Su vicario de Londres le había dicho que su fe era inquebrantable, pero ella se decía que más bien tenía una insensatez insondable. Pero sí, como me temo, no puedo ayudarle. Si usted no puede ayudarle y él está condenado a una muerte que no se merece, si tal es el caso, la familia deseará que se transporte el cadáver a Escocia. Y usted, como su esposa, lo acompañará, por supuesto. Las cosas estaban cada vez peor. Enid alzó la voz, en un rabioso tono de desafío. Lady Halifax me necesita. Y el clan MacLean no quiere saber nada de mí. Stephen McLean podría haberle dejado a usted una herencia. La insinuación de que le impulsaba la codicia hizo que Enid se pusiera lívida. Poniéndose en pie, miró de frente al señor Throckmorton. He estado casada con Stephen McLean, y le aseguro que lo más probable es que me haya dejado un montón de deudas. El señor Throckmorton reconoció esa posibilidad, pues replicó, la familia MacLean es rica. Podrían estar dispuestos a ayudarla. Y aceptaría cualquier ayuda, señor Throckmorton, porque mantuve a mi marido durante los 3 meses que duró nuestro matrimonio. No sería más que un pago de atrasos. Pero no busco la ayuda de los MacLean. Después de la boda, el señor lo dejó claro en la carta que me escribió, mi marido carecía de fortuna propia, y Kionel McLean preferiría pudrirse antes que mantener a una persona tan oportunista como yo. Por primera vez durante la conversación, el señor Throckmorton pareció confuso. Estoy seguro de que el señor no quería decir exactamente lo que dijo. No, señor Throckmorton, soy una mujer sola sin nada que se interponga entre mí y el hambre más que mi duro trabajo, y no voy a molestar a sus parientes escoceses. El señor Throckmorton se levantó y, completamente erguido, inclinó la cabeza para mirarla con fijeza. Ella le devolvió la mirada. Si la discusión ha terminado, señor Throckmorton, quisiera comprobar cómo se encuentra mi paciente. Cuando antes recupere la salud, antes podré marcharme. El hombre abandonó su rigidez y observó, no se intimida usted fácilmente, señora MacLean. No, replicó ella,
y se encaminó hacia la entrada del jardín. El señor Kingman caminaba al lado del carruaje, corpulento como un oso y arrastrando los pies. Sus ropas debían de resultarle pequeñas, incómodas y restrictivas. Su cara se iluminó al ver a Enid, y se apresuró a ayudarle a subir al carruaje. Le dije que el señor Throckmorton se lo explicaría todo, le dijo con orgullo. Ciertamente lo ha hecho, replicó Enid mientras se acomodaba en el interior. El vehículo se ladeó cuando el voluminoso señor Kingman tomó asiento. ¿Cree usted que podrá ayudar a McLean? Primero tendré que examinarlo, respondió Enid enfadada y molesta sin dejar de mirar hacia adelante. Señora McLean. El señor Throckmorton salió corriendo del jardín y se acercó a la portezuela abierta del carruaje. Permítame asegurarle, está usted realizando un servicio para el gobierno de su majestad, y le será retribuido. Al margen del legado de su marido, no estará usted en la miseria cuando haya finalizado sus servicios. El señor Kingman pareció sorprendido de que se hablara de dinero, pero Enid se sintió profundamente aliviada. Muchas gracias, señor Throckmorton. Es bueno saber eso. Mientras esté aquí, si necesita algo, lo que sea, pídaselo a Kingman. Haré lo que usted me pida con sumo gusto, replicó el señor Kingman en tono áspero. Hemos instalado a McLean en una de las quintas con que cuenta la finca. Voy a casarme el 1 de septiembre. En el rostro del señor Throckmorton apareció una sonrisa breve y sincera, pero la seriedad volvió de inmediato a su semblante. La quinta es más tranquila y más apropiada para la recuperación de un enfermo que la casa principal, con su constante ir y venir de comerciantes. La quinta es más fácil de defender, pensó Enid. Y recordó que, en el tren que la había traído desde Londres, 2 guardianes habían permanecido en el exterior de su compartimiento. Tanto el señor Throckmorton como el señor Kingman estaban preocupados por algo o por alguien. ¿Le habían mentido? ¿Corría alguna clase de peligro? Pero Enid no formuló esos interrogantes. Se encontraba entre hombres, y los mejores hombres creían que a una mujer había que protegerla de las verdades desagradables, mientras que los peores estaban convencidos de que, si a las mujeres se les contaba un secreto, no podrían resistirse al chismorreo. Le parecía que el señor Throckmorton y el señor Kingman formaban parte de los hombres mejores, y si habían mentido una vez, volverían a hacerlo. Así pues, se limitó a decir, no se preocupe, señor Throckmorton. Me protegeré, y protegeré también a mi paciente. El carruaje llegó a una encantadora casa de piedra rodeada por una valla de estacas blancas y cubierta de rosas trepadoras. El señor Kingman acercó más el rostro a la ventanilla y exploró la zona. Hemos convertido el desván en una habitación de enfermo. Nos han enviado el mejor médico de Londres para que cuide de McLean, pero no creo. El carruaje se detuvo con una leve sacudida. Antes de que el señor Kingman pudiera terminar su frase, Enid se levantó, y antes de que los lacayos pudieran bajar, ella misma abrió la portezuela. Ahora que comprendía la extensión de las lesiones que había sufrido McLean, ansiaba comprobar por sí misma a qué clase de horrenda situación se enfrentaba. Observó que los lacayos se apresuraban a bajar el estribo, y el señor Kingman la sujetó por detrás mientras ella bajaba. Los sirvientes estaban a los lados de la entrada, e hicieron reverencias cuando ella pasó. Enid inclinó la cabeza, pero no se detuvo. Ahora solo le importaba el herido. Cruzó el umbral y entró en una sala grande y brillantemente iluminada. Junto a la chimenea había una mesa con bancos, y sobre las llamas una pequeña olla burbujeaba y emitía vapor. En uno de los rincones había una cama. Sin embargo, nada de lo que había allí le interesaba a Enid, quien se concentró en la escalera de madera que partía del centro de la estancia, una escalera recta y ancha que daba acceso a la penumbrosa abertura en el techo. Puso el pie en el primer escalón, pensando a dónde iba a conducirle aquella escalera. De regreso a Stephen McLean y el trastorno de ser su esposa, o su viuda. A medida que subía, la atmósfera iba volviéndose inmóvil y sofocante, impregnada de olores a enfermedad. Llegó al desván. Las cortinas de las ventanas estaban corridas y solo permitían la entrada de la luz por los delgados intersticios. Cuando sus ojos se hubieron adaptado a la penumbra, vio la cama y la figura inmóvil que yacía en ella.
Las tablas del suelo crujieron cuando avanzó a tientas hacia McLean. Como le había dicho el señor Throckmorton, la cara y el pecho del herido estaban envueltos en vendajes, y el cobertor cubría el resto de su cuerpo. Estaba tan inmóvil, tan silencioso, que ni siquiera se notaba el movimiento de su pecho al respirar. Llena de temor, Enid se inclinó por encima de él y le tocó el brazo. Aún estaba caliente. Aún vivía. McLean, le dijo. No hubo respuesta. La piel estaba demasiado caliente, los músculos bajo la mano de Enid parecían inertes. La muerte se cernía muy cerca, y, en un acceso de furia, Enid se dirigió a la ventana, separó la cortina y abrió el marco corredizo. El aire fresco y la luz de sol penetraron en la estancia. Graznó una voz femenina. Enid se volvió hacia la asistenta que se levantaba de su asiento en el rincón, y que le había pasado inadvertida. «No puede hacer eso», exclamó la corpulenta mujer, los ojos cargados de sueño. «El doctor es un necio si ha ordenado esto», concluyó Enid. Oyó el ruido sordo de unas botas, y al cabo de un instante apareció el señor Kinman. «Vaya a abrir esa otra ventana. No es posible reanimar a un hombre si no sabe que el sol está brillando». El señor Kinman se había quedado boquiabierto, pero reaccionó enseguida. «No sé si debería, haga lo que le digo, señor Kinman». El hombre le obedeció. Enid regresó al lado de McLean y retiró las pesadas ropas de cama. «Tiene fiebre», protestó la asistenta. «Eso es evidente». «¿Quién no la tendría, envuelto como una momia egipcia?» «Mire, señorita, no sé quién es usted, pero le digo, soy su esposa». Enid pronunció estas palabras espaciadas, convirtiéndolas en una amenaza. La mujer pareció acobardarse, pero entonces recuperó la confianza en sí misma y avanzó hacia Enid. «¿Es usted la esposa?» «Pues está aquí para hablar con él, no para decir a quienes saben más que usted cómo tienen que hacer su trabajo». El olor que despedía hizo dar a Enid un paso atrás. «Señor Kinman, por favor, destituya a esta señora. Huele a ginebra, se duerme en su puesto, y esta habitación está sucia y desorganizada». El señor Kinman hizo una inclinación de cabeza y tomó a la mujer del brazo. «Usted no puede destituirme. Trabajo para el doctor Bridges», gritó la asistenta mientras seguía al señor Kinman. «Va a enterarse usted, ya lo verá». Enid no prestó atención a las protestas que se desvanecían escaleras abajo. Se inclinó sobre su marido y lo examinó. La frente y un lado de la cara estaban vendados, pero no importaba, jamás le habría reconocido. Tenía la nariz rota, y la hinchazón desfiguraba toda la parte visible de sus facciones. La sangre resumaba a través de las vendas de lino alrededor del pecho, y a medida que Enid fue retirando las ropas de cama, vio que los vendajes se extendían al estómago y por debajo de los calzones cortos que llevaba. La pierna estaba entablillada y alzada sobre unas almohadas, y el cuerpo entero hedía a sudor y enfermedad. ¿En qué habían estado pensando para tratarle como a un caminante caído en el sendero de la vida? Si aquello era lo mejor que podía hacer el gobierno de su majestad, entonces el gobierno de su majestad estaba lleno de filisteos y charlatanes. Se dirigió a la escalera y gritó, «Señor Kinman». «¿Señora?» El hombre pareció atónito ante su ferocidad. «Quiero agua caliente de inmediato». «Sí, señora». Se acercó al pie de la escalera y alzó la vista, mirando a la dama que estaba en lo alto con algo afín al temor reverencial. «El señor Throckmorton viene hacia aquí, señora». «Muy bien. Tengo que decirle unas cuantas cosas al señor Throckmorton». Desde luego que iba a decírselas. Mientras retiraba la primera de las vendas, practicó las palabras que diría: «Si quiere usted salvar la vida de un hombre, no contrata a una enfermera que es una mujer sucia y desaliñada, ni recurre a un médico que es un patán, un incompetente que no se preocupa». Cielo santo. Sus manos se movieron con más lentitud al revelar el rostro de McLean. Jamás le habría reconocido. Era evidente que la explosión se había producido en el lado derecho, pues la mejilla había sido cortada por una docena de fragmentos.
Cada uno de los profundos cortes había sido pulcramente cosido, pero la hinchazón y el hematoma desfiguraban la mejilla. Había perdido el lóbulo de la oreja, y si tenía alguna lesión en la mandíbula, estaba oculta bajo la barba rala. La fiebre había abierto surcos profundos en sus labios carnosos. Se inclinó más hacia su rostro y le miró de nuevo. ¿McLean? Le tocó con las yemas de los dedos. Aquel calor no se debía solo a la fiebre, sino que evidenciaba su voluntad de vivir. De poder moverse, aferraría la vida con ambas manos y la sujetaría con todas sus fuerzas. Enid tendría que hacerlo por él. Pero no le gustaba el aspecto que presentaban las heridas. Señor Kingman. Llamó. Señora. El hombre había subido con sigilo la escalera e incluso ahora avanzaba hacia ella de puntillas, con toallas alrededor del brazo, tendiéndole la jofaina como si temiera acercarla más. Déjela sobre la mesilla de noche. Él le obedeció. Enid quitó los vendajes del cuello, el pecho y los brazos de McLean. Algunos se adherían, y ella miró a su alrededor. Trapos limpios, dijo. Toallas. El señor Kingman le dio lo que pedía, y entonces se alejó cuanto pudo sin abandonar la estancia. Enid empapó el trapo en agua caliente, limpió el rostro inmóvil de McLean y buscó en él algún resto del hombre que había sido. Bajo la hinchazón descubrió los anchos pómulos, la frente y la mandíbula angulosa que daban a su marido tanta apostura. Pero la nariz, que estaba destrozada, parecía más grande y más afilada de lo que ella recordaba. El paso del tiempo, los efectos de la explosión y sus propios recuerdos le traicionaban. ¿Qué has hecho, McLean? Murmuró. Dejó caer al suelo los vendajes cubiertos de manchas carmesí, que fueron formando un montón cada vez más grande. Señor Kingman, necesito un cubo para echar todo esto, y cuando haya terminado de lavarle, necesitaré ayuda para cambiar las sábanas. El señor Kingman emitió un extraño sonido, y ella le miró. Con una fascinación horrorizada, el hombre contemplaba las terribles heridas que ella había puesto al descubierto. El color desapareció de sus mejillas, puso los ojos en blanco, como los de un caballo sin domar, y cayó al suelo con un ruido sordo. Lástima. Podría haberle sido de ayuda a Enid, pero ahora ésta no tenía tiempo para preocuparse por él. El señor Kingman volvería en sí por sus propios medios, mientras que el paciente yacía inmóvil bajo las manos de su esposa. «Tu amigo no sirve para nada, ¿lo sabías?», le preguntó a McLean como si estuvieran conversando. «Es un hombre agradable, y probablemente un buen luchador, pero se ha caído redondo. Me divierte». «¿Y a ti?», escrutó a McLean en busca de cualquier señal de que sus palabras le hubieran llegado. No hubo ninguna. Esa explosión ha causado un daño asombroso. Le empujó suavemente las costillas. Es posible que tengas algunas costillas fracturadas, pero no hay ninguna rota y que esté punzando tejidos. Fue lavándole por partes, secando cada una con cuidado y cubriéndola con la manta. Cada vez que le tocaba, la sensación de contacto entre ambos se expandía. Cuando estaba sano y eran marido y mujer, ella nunca había experimentado algo así. Tal vez la tragedia le había alterado, o quizá los años le habían hecho madurar, habían impregnado su esencia hasta tal punto que ella los discernía. Tal vez era ella la que había cambiado, se había ablandado, estaba dispuesta a perdonar. O quizá se percataba de que la muerte se cernía por encima de ellos como un gran cuervo negro, presto a arrebatarlo antes de que los dos pudieran escribir nuevos capítulos de su historia. Enid oyó el ruido de hombres que se movían abajo, un saludo y entonces el sonido de pisadas en la escalera. Detrás de ella, el señor Kingman se movía y gemía, un hombre tan voluminoso que se asustaba al ver la sangre. Pero ahora solo una cosa era importante, darle a McLean una oportunidad de vivir. McLean, repitió su nombre, pensando que sin duda el herido respondería a esa palabra más que a cualesquiera otras. Un fragmento de vidrio podría haberte dejado sin un ojo, pero en ese aspecto también has tenido suerte, y la fractura de la pierna es tremenda. Mientras el sonido de unos pies enfundados en botas se aproximaba, inició la operación cruelmente dolorosa de quitarle el vendaje a la extremidad. Pero de alguna manera te has librado de cualquier infección.
volverás a caminar. Así que dime, McLean, ¿por qué estás todavía dormido? Está dormido, joven señora, debido al golpe que ha sufrido en la cabeza. Un caballero de poblado bigote estaba en lo alto de la escalera, vestido de tweed marrón y emitiendo un olor a tabaco. Un caballero con aires de suficiencia y, a juzgar por su expresión, con tendencia al desdén y a una altivez injustificada. Soy el doctor Bridges, y exijo saber qué cree usted que está haciendo. El señor Throckmorton estaba detrás de él, en la penumbra, y a pesar de que había permitido que el doctor Bridges tomara la iniciativa, Enid hizo caso omiso del médico y se dirigió solo a él. Estoy lavando a McLean, señor Throckmorton. Estaba sucio. Arrojó el trapo a la jofaina. Señor Kinman, ¿sería tan amable de tirar esta agua y traer más, limpia y caliente? El señor Kinman volvió a quejarse, y entonces avanzó a gatas hacia ella y alzó las manos. Enid le dio la jofaina y le advirtió, no la derrame. No lo haré, susurró el señor Kinman. Se levantó tambaleándose y fue hacia la escalera. El doctor Bridges estaba tan indignado por el nulo caso que le hacía la dama que las guías del exuberante bigote le temblaban. Mire, joven, soy un médico experimentado, graduado por Oxford, y lo que está usted haciendo es un error. Tal vez lo sea, pero lo que usted hace le está matando. Lo dijo en voz baja, porque, si no se contenía, habría empezado a gritar de nuevo, y eso podría molestar al paciente. Contempló las facciones inertes de McLean. Aunque era posible que gritase de nuevo, si eso sirviera para despertarle. Incluso un enfermo merece que lo laven y descansar en sábanas limpias, comentó. Esas vendas eran lo único que mantenían la hinchazón a raya. El doctor Bridges hizo un gesto hacia McLean. Mírele. Ahora que se las ha quitado, se está hinchando como un sapo. Así era, en efecto, y Enid sintió que se le encogía el corazón. Ojalá hubiera tenido tiempo para terminar el examen de McLean antes de enfrentarse a aquel hombre que era su adversario y su juez. Le aplicaré hielo para mantener la hinchazón baja. Señor Throckmorton, ¿podría usted encontrarme hielo? Desde luego. El señor Throckmorton fue a la escalera, llamó hacia abajo, dio la orden y regresó al lado de Enid y el doctor, observándolos a ambos con una austera resolución. Cuando regresó el señor Kinman, parecía algo menos indispuesto y mucho más interesado en la conversación. Dejó la jofaina en el palanganero y ofreció trapos limpios y una pequeña toalla atada por los extremos que contenía hielo. Cuando Enid tomó el material, le hizo un rápido gesto con la cabeza, alentándole. Tampoco al señor Kinman le gustaba el médico. Dio un paso atrás, hasta quedar al lado del señor Throckmorton. Enid colocó la toalla sobre la nariz y los ojos de McLean, poniendo cuidado para no obstruirle la vía respiratoria. Humedeció el trapo y restregó el muslo del herido. Veía claramente la cicatriz en el lugar donde el hueso había sobresalido de la piel, sin embargo, la soldadura había sido perfecta. Si el herido sobrevivía, volvería a caminar, y ella reconoció que era un milagro. Aire fresco mientras lo está lavando. Como un espectador en una partida de tenis, los ojos del doctor Bridges iban de una ventana a la otra. El frío lo matará. Enid volvió a ser presa de la indignación. Esta habitación era como un mausoleo, no la habitación de un enfermo. ¿Cómo va a saber McLean cuándo ha de despertarse si se le tiene encerrado en una prisión? ¿Despertarse? ¿Cree usted que va a despertarse? Apenas podemos lograr que trague agua, y me gustaría saber, señora, ¿cómo va a mejorar usted su estado? Tembló el bigote del ofendido doctor. Le ha quitado el vendaje de la pierna. Espero que no se la haya arruinado también. Mientras secaba suavemente la pierna con una toalla, Enid consideró la situación. El señor Throckmorton no tenía ningún motivo para confiar en su habilidad, mientras que el doctor Bridges estaba en posesión de un título otorgado por la Facultad de Medicina más prestigiosa de Inglaterra. Pero ella tenía que quedarse con McLean. Él la necesitaba para sobrevivir. Aún más, el hombre inconsciente y demacrado tendido en la cama le conmovía y le hacía sentir en lo más hondo el deseo de ayudarle. Enid no sabía por qué, para ella debería ser tan solo un paciente como cualquier otro.
De hecho, si McLean vivía, ella seguiría atada a él, mientras que si moría mientras ella le cuidaba, sería libre. Sin embargo, había algo en el que le producía una extraña atracción, incluso estando inconsciente exudaba un aura de fortaleza, de poder, de fascinación irresistible. Así pues, ella haría cualquier cosa, suplicaría, lucharía, incluso apaciguaría al doctor, con tal de tener la oportunidad de hacer que McLean volviera a la vida. Ninguna otra cosa era aceptable. Por ello, aunque la reconciliación se le atravesaba en la garganta, Enid ofreció una rama de olivo. Ha hecho usted un trabajo excelente con la pierna, doctor Bridges, por asombroso que pareciera, lo había hecho. Una fractura difícil. Le felicito. Se hizo un profundo silencio en la sala, y ella alzó la vista de lo que estaba haciendo. Un médico árabe le compuso el hueso, reveló el señor Throckmorton. El Dr. Bridges giró sobre sus talones para enfrentarse al caballero. Se va a morir de todas maneras. ¿Qué más da que la fractura esté bien resuelta? La expresión del señor Throckmorton se inmovilizó. Sus ojos se volvieron tan fríos que la temperatura de la sala descendió de una manera perceptible. ¿Quiere usted decir que ha estado tratando sin atención a mi amigo porque cree que no es posible salvarlo? El doctor Bridges no era un hombre intuitivo, porque respondió, he hecho lo que he podido por él, pero jamás había visto unas heridas tan terribles. Claro que no tiene salvación. El señor Throckmorton chasqueó los dedos y entonces se acercó a Enid y permaneció a su lado. El señor Kinman, sin hacer caso de las protestas del doctor, le tomó del brazo y se lo llevó escalera abajo. Pedí que le atendiera el mejor, dijo el señor Throckmorton, con una gélida rabia en su tono. ¿Y qué es lo que he conseguido? La ansiedad que atenazaba la garganta de Enid se relajó, y con prudencia, en un tono indicador de que no deseaba erigirse en juez, replicó. El doctor Harrison, el facultativo que me adiestró, solía decir que el problema surge cuando los médicos creen en su propia infalibilidad. Su doctor Harrison parece un hombre inteligente. ¿Cómo es que se adiestró para trabajar como enfermera? Después de que McLean me abandonara, tuve que pagar sus deudas. Así que ayudaba al médico del pueblo y presenciaba toda clase de lesiones y enfermedades. No me desmayaba al ver la sangre, había visto demasiadas cosas en el orfelinato para sentir repugnancia por nada. Después de que le ayudara a componer la clavícula del mozo de cuadra, me ofreció un puesto de trabajo en su consultorio. Su esposa decía que era demasiado mayor para trabajar tanto. Tenía razón. El doctor murió al cabo de 3 años, y aquí me tiene. El señor Throckmorton observó en silencio mientras ella lavaba las heridas de McLean. ¿Será usted capaz de salvarlo? No lo sé, respondió ella. El estado del paciente era demasiado crítico. Ni siquiera sé si podré conseguir que sobreviva esta noche. Pero lo intentaré. Él no le hizo ningún reproche. ¿Qué puedo hacer para ayudarla? Le preguntó. Ojalá todos los hombres fuesen tan astutos, se dijo Enid. Necesito una asistenta, una mujer robusta, fuerte y sensata que me ayude a moverlo, darle agua y alimentarle si llega a recobrar el conocimiento. Le enviaré a la señora Brown. Es nuestra niñera, y la mujer más juiciosa que he conocido jamás. No me gusta en absoluto la idea de privar a sus hijos de su niñera. Mi hija y mi sobrina, y le aseguro que mi prometida estará encantada de quedarse con las niñas. La sonrisa del señor Throckmorton se curvaba hacia arriba una comisura de la boca y hacia abajo la otra, y eso le hacía parecer un hombre que no sabía si estaba encantado o privado de algo. Mi prometida fue previamente la gobernanta de la casa, ¿comprende usted? Enid no lo comprendía, pero tampoco le importaba. Mientras el señor Throckmorton satisficiera sus necesidades, él y su prometida podían hacer lo que les viniera en gana. Si la señora Brown es la persona más apropiada disponible, la aceptaré con mucho gusto. Quiero que las doncellas limpien la habitación, de modo que pueda poner cierto orden en los ungüentos, los paños y señaló el montón de objetos a su alrededor. Enfrentada a una tarea tan delicada, necesitaba higiene y organización, pues de lo contrario su metódico espíritu se rebelaría. Doncellas. Enseguida. Y necesito hierbas. Mi jardinero le atenderá. Ella asintió,
satisfecha, y volvió a inclinarse sobre McLean. Quisiera pedirle que, mientras esté aquí, permanezca dentro de la quinta, a menos que la acompañe uno de mis hombres. Ella le miró severamente. Más precauciones. La verdad, no creo que desee ir a ninguna parte mientras McLean se esté recuperando. Creo que será necesario un paseo por el jardín todos los días. El señor Throckmorton se quitó la chaqueta y se arremangó. Puesto que la señora Brown todavía no está disponible, yo le ayudaré a cambiar las sábanas. Mientras trabajaban, deslizando las sábanas sucias por debajo de McLean, colocando las nuevas, moviendo al paciente a uno y otro lado con el mayor cuidado, el sol del atardecer penetró por la ventana y emprendió un lento ascenso cama arriba, hasta que llegó al rostro de McLean y descansó sobre las marcadas facciones. Y dando una boqueada larga y áspera, McLean abrió los ojos. Aquellos ojos inconfundibles, en los que se mezclaba el verde y el dorado.